¿Les parece que iniciemos con la clase del día de hoy? Vamos a trabajar sobre lo que es la sesión 12, me parece, que es precisamente bases psicológicas, obviamente de la interculturalidad. Y para ello les dejé unos tres videitos, ¿no? Uno que es precisamente de la psicología intercultural, ¿no? El siguiente es de pedagogía de la diferencia e interculturalidad. Y el tercero, bueno, no recuerdo, creo que es interculturalidad y la psicología de las naciones. Así que vamos a hablar sobre esos videitos. Um, bueno, como siempre lo hacemos, empezamos con las participaciones y de ahí vamos avanzando. ¿Alguien desea participar? Está abierto el micrófono. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, si nadie quiere tomar la palabra, bueno, entonces comenzaríamos con lo que es psicología intercultural. ¿Sale? Psicología intercultural. O no sé, ¿no vieron los videos? Adelante, Brenda. Buenos días, profe. Bueno, yo sí vi los videos, no me acuerdo muy bien de todos, pero lo poco que pude guardarme Uh -huh, es que básicamente se enfocaron en lo que es psicología, uh -huh, ya que nos marca que la psicología también está muy presente en lo que es la educación intercultural, ya que se puede decir que se enfocan en cierto modo a lo que nosotros pensamos y a la manera en la que actuamos, ok. ya que nos dice que tenemos que aceptar la gran diversidad de diferencias que existen en nuestro entorno. Uh -huh, Esto nos tiene lo tenemos que llevar a cabo por medio de las interacciones, ¿no? uh -huh, Y se enfocan, como le mencioné, más en lo que es psicología, ya que me parece que realizaban estudios o algo por ahí así, uh -huh, y algunos decían que era muy importante el valor de la empatía y el ok. respeto, Uh -huh, ya que pues, gracias a eso nos generaba emociones y nos creaba una individualidad a cada persona. uh -huh. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Brenda. Em, sí, con respecto al primer video, era precisamente eso, ¿no? En este sentido de que todos y todas somos diferentes y que las culturas son diferentes y en ese sentido necesitamos precisamente comprender al otro o intentar comprender al otro para que podamos entonces compartir cierto conocimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, en este sentido de que una persona indígena va al bosque a cortar un árbol y está media hora o está más de media hora conversando con el árbol, ¿no? Haciendo toda una explicación de por qué lo va a cortar, de que lo disculpe, que lo necesita para ahogar, es decir, esa es parte de la psicología pues de estas personas, ¿no? Y que tiene mucho significado para ellos, ¿no? Tiene mucho significado para ellos y que debería de tener mucho significado para nosotros. Y en ese sentido, quizás algunas veces también, por ejemplo, en algunas culturas, todavía se vincula a algunos seres humanos, a los jefes, digamos, a los ancianos de la comunidad o a los sabios de la comunidad, se vincula con un animal, ¿no?
¿Por qué? Porque se vio el animal en ese momento cuando nació esa persona y entonces el espíritu de ese animal va a acompañar a esa persona y en ese sentido son chamanes o son, es decir, tienen, digamos, eh, tienen esta coyuntura o tienen esta asimilación, ¿no? Con cosas sobrenaturales, ¿no? Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos, ¿no? Entonces es importante precisamente ver desde lo psicológico cómo es que la otra persona está. En ese sentido, debemos de reconocer la cultura de los otros, lo que hemos venido hablando en toda la clase, ¿no? Y además, si es necesario, reconocer precisamente ¿no? De el origen de los otros o de nosotros mismos, ¿no? Estudiar nuestros orígenes, estudiar nuestras imágenes, estudiar de dónde venimos, es decir, tener esta multidisciplinariedad, ¿no? Es decir, no podemos saber lo que el otro piensa o lo que el otro siente, porque no somos el otro, pero intentar reconocer al otro. No sé si en algún momento ustedes les ha pasado que están platicando con una persona, ¿no? Y ustedes dan un significado diferente a las palabras que están diciendo y o tienen su propio significado y la otra persona tiene un significado diferente y de repente con respecto a su significado él o ella eh, como que sentimos que cambia la conversación, pero que en realidad no es que haya cambiado la conversación. Esa otra persona estaba en esa conversación utilizando las mismas palabras, pero con un significado diferente. Y en ese sentido, algunas veces nosotros no nos entendemos, ¿no? Y no importa que hablemos el mismo idioma, ¿no es cierto? En ocasiones el significado de las palabras es totalmente diferente. Lo ocupamos de maneras diferentes y en ese sentido necesitamos reconocer a la otra persona y a los otros en ese significante que tiene el uso de las palabras para ellos, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de estar muy atentos a esta otra parte, ¿sale? A esta otra parte de las otras personas, a entender las otras personas, a intentar compartir la cultura de las otras personas. Ya lo he repetido muchas veces en las clases, pero Karl Eckerdorff, precisamente en Filosofía Tojolabal, habla precisamente de ese aspecto cultural, ¿no? De ese aspecto cultural, ¿no? De cómo nosotros entendemos las cosas de una manera y las otras personas, las otras culturas, en este caso la cultura, lo entiende de una manera diferente. Por ejemplo, cuando en este libro se hace mención de que los jóvenes de la comunidad pues no sabían, como todo lo hacían en conjunto, ¿no? Como todo lo hacían en conjunto, no sabían precisamente qué era un examen. Habían escuchado de esta parte de los exámenes, pero ellos no sabían. Y entonces estos jóvenes piden a los compañeros que están haciendo el estudio, pero que también intentan compartir conocimiento, pues que les hagan un examen, ¿no? Para que ellos vean qué cosa es un examen. Y entonces, pues bueno, estos compañeros dicen, ok, vamos a hacerles un examen, ¿no? Entonces, se, mm, se propone el examen, se hace el examen, se aplica el examen, a todos se les da el examen, ¿no? Y pues estos muchachitos se ponen a ver su examen y se dan cuenta que el examen es el mismo, ¿no? Que tiene las mismas preguntas, que está igualmente redactado, pues que es el mismo,
¿no? No hay diferencia, es el mismo. Y entonces todos dejan su examen y se van a contestar un solo examen, ¿no? Se juntan todos en un solo examen. Y entonces estos compañeros en esa visión de interpretación, ¿no? Que nosotros tenemos y que no conocemos a las interpretación de los otros, les dicen a los muchachos, pero ustedes querían hacer un examen. Y ellos, los muchachos dicen, sí, claro, ¿no? Queremos hacer un examen. Oigan, pero eso no se puede hacer. ¿Qué cosa no se puede hacer? Pues que todos contesten un examen. Y entonces los muchachos dicen, pero ¿por qué? No es lógico. ¿Cómo que no es lógico? Es que cada uno debe de contestar su examen. ¿Pero por qué? Eso no está lógico, ¿no? El examen es el mismo. Es el mismo examen para cada uno de nosotros. Entonces es más lógico que si somos 10 alumnos, entre los 10 alumnos contestemos un solo examen. Porque seguramente lo que yo no sé, el otro lo va a saber y entonces así vamos a aprender más. ¿Por qué tendríamos que contestar un examen igual, el mismo, por separado? Seguramente que si no voy a lograr no vamos a lograr un buen objetivo, ¿no? Es decir, fíjense cómo se nos ha educado en ese sentido de que debemos de ser individualistas. Y en este sentido de la filosofía tojolabal no existe la palabra yo. Es más, en ninguna cultura indígena existe la palabra yo. No existe. Siempre existe la palabra del colectivo, es decir, nosotros. Nosotros somos el pueblo, nosotros vamos a trabajar, nosotros, es decir, siempre está esta palabra del colectivo, ¿no? ¿Qué pasa en este mundo racional, entre comillas? Pues bueno, que nos han eh, individualizado, ¿no? No trabajamos en el colectivo. De hecho, en muchas culturas, todavía en Oaxaca, en algunas culturas de la sierra, cuando una nueva pareja se forma, cuando ya se ha formado una nueva pareja y ya se tiene un espacio para construir, nadie, es más, el que va a construir empieza a construir y de repente todos los vecinos, todos los varones de la comunidad ayudan a construir la casa, porque es un trabajo de comunidad. Pues sí, pero la casa no van a vivir todos, solamente va a vivir la nueva pareja. Sí, pero en ese sentido de que yo en algún momento voy a construir, todos me van a venir a construir. Es decir, no existe yo construyo, existe nosotros construimos, perdón, y eventualmente eso es un favor que en algún momento alguien más, va a necesitar y entonces vamos a ir a apoyar. Y esa es una filosofía diferente, ¿no? En ese sentido. En ese aspecto, esta psicología intercultural. Es decir, cómo sabemos lo que el otro y la otra piensa con respecto a su cultura. ¿Qué es precisamente lo que pasa? ¿Qué es precisamente lo que sucede ahí? ¿Por qué nosotros entonces estamos tan acostumbrados a ser individualistas? Es que yo saco buenas calificaciones. Es que no me copies porque es mi calificación y no quiero que saques mi calificación. Porque la calificación para mí es importante. Yo necesito sacar 10 porque sacando 10 yo voy a tener mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Aunque no sepa nada, pero saco 10. No sé 10, pero saco 10, ¿no? Es decir, ¿cuál es el pensamiento de nosotros en este sentido de lo que nos pasa en el contexto donde estamos? ¿No? O yo voy a ser un buen padre porque les voy a dar todo a mis hijos. Mi papá y mi mamá no me dieron mucho, pero yo no.
yo sí les voy a dar todo a mis hijos, ¿no? Y de repente los hijos cuando son mayores son muy flojos, no salen como tú, porque tú tuviste otras dificultades y no les proporcionaste esas dificultades a tus hijos o a tus hijas, ¿no? Es decir, necesitamos conocer la cultura del otro. Por ejemplo, este otro ejemplo que les voy a poner. Yo en algún momento, en algún espacio de mi vida, estuve por la Sierra Norte del estado de Puebla, ¿no? Creo que Tetela también es parte de la Sierra Norte, pero sobre el otro lado, ¿no? Bueno, sí, también estuve en Tetela unos 4 o 5 años, ¿no? Pero digamos más del otro lado, Zacapuaxtla, por ahí, ¿no? Y en algún momento iba yo para Huehuetla, ¿no? Ya llegando a Huehuetla, iba yo en el camión, llegando a Huehuetla, eh, veo precisamente a una persona indígena de ahí de Huehuetla, ¿no? Y va con su tercio de leña, va cargando su tercio de leña y va caminando la subida con su tercio de leña. Atrás va un niño, yo creo que tendría 5 años, si acaso, sí, 5, 6, o si acaso 7 años. La gente es muy bajita ahí. Y también el niño iba con su tercio de leña, ¿no? Y entonces algunas personas que iban ahí eh, empezaron a decir, estaba muy de moda esto de los derechos humanos y que el derecho infantil y que no sé qué tanta cosa. Y entonces empezaron a decir, oh, ¿ya viste cómo va el niño cargando? Eso es maltrato infantil. Eso se debe de denunciar, hay que denunciar para que no lo maltraten y bueno, un montón de cosas sin fundamento, ¿no? Porque no entendemos la cultura del otro, ¿no? Obviamente el tercio de leña que llevaba el niño era a su capacidad, no le iban a poner como el papá, ¿verdad? Pero en ese sentido, a veces nosotros damos opiniones sin conocer el contexto del otro, sin intentar entender, reconocer al otro o a la otra. ¿Por qué es que realizan tal cosa? ¿No? ¿Por qué es que realizan eh, tales actividades? Pues precisamente porque es su forma de ver la vida. ¿Qué es lo que enseña ese padre a su hijo? Bueno, lo enseña a trabajar, ¿no es cierto? Desde muy corta edad, ¿no? Y no se puede decir que esté mal. No se puede decir que esté mal porque no conocemos su contexto y además, fíjense la poca lógica de la gente que decía eso. Ok, encarcelaban al papá y el niño lo iban a educar estas personas o solamente hablan por hablar. Porque eso sí nos pasa. Nosotros criticamos pero no proponemos. Nosotros decimos que está mal, pero mismamente nosotros hacemos cosas mal, ¿no? Es decir, necesitamos ser empáticos con el otro o con la otra y conocer por qué el otro y la otra están haciendo esas actividades. Dice Alma, como decía un video, aprender a vivir, a convivir, aprender de los demás y con los demás. No quedarnos con un solo concepto u opinión de algo. Sí, precisamente necesitamos como ser más abiertos al aprendizaje de los otros y de las otras, ¿no? En ese sentido de conocer nuestros orígenes, en ese sentido de conocer las imágenes, en ese sentido de conocer la cultura del otro y de la otra, ¿no? ¿Por qué se hacen tales o cuales cosas? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque es el contexto en donde se encuentran.
Entonces nosotros, ¿por qué tendríamos que de alguna manera influir en los otros y en las otras, ¿no? Hace alguna clase, creo la clase pasada, alguien preguntaba qué podríamos hacer con respecto a algo que yo veo mal, ¿no? De un niño o de una niña, ¿no? Que posiblemente puede estar mal o que posiblemente no puede estar mal, ¿no? ¿Cómo intentar influir, ¿no? Y yo ponía ejemplos de algún libro, ¿no? Pero quizás eso que nosotros vemos mal no esté mal para esa cultura. Y entonces habría que entender por qué hacen eso, por qué hacen eh, esa actividad o esa acción. En ese sentido, la psicología intercultural. Miren, recordemos, nosotros como docentes, nosotros como futuros pedagogos o pedagogas, necesitamos precisamente integrar todos esos tipos de conocimientos. Es decir, como pedagogos y pedagogas siempre vamos a estar en ese proyecto de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir adquiriendo nuevos conocimientos. ¿De quién los vamos a obtener? Pues del contexto. Es decir, si yo veo una película, seguramente que inconscientemente o conscientemente la estoy analizando, ¿no? Si yo veo la acción de un niño o de una niña, seguramente también estoy analizando eso. Y también intento saber por qué se hacen ese tipo de actitudes, ¿no? Hace un momento conté una historia, bueno, en la clase anterior, ¿no? Estábamos hablando precisamente de recursos didácticos, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ya nos han enseñado seguramente que los recursos didácticos pueden ser físicos, pueden ser no físicos, etcétera, en el sentido de usar la tecnología si son virtuales y en el sentido de usar libros, presentaciones, si son físicos, ¿no? O sea, todos los recursos didácticos que podemos utilizar dentro de una institución. Pero ¿qué pasa si tenemos a un joven que no quiere aprender, ¿no? Que no quiere aprender nada. Y bueno, cuando nosotros nos preguntamos por qué no quiere aprender, en ese sentido, podríamos utilizar otros recursos didácticos que ni siquiera son físicos o son virtuales, sino que son más subjetivos. Por ejemplo, yo les contaba la historia en este sentido también de que lo vinculemos con esta psicología intercultural de por qué se hacen las cosas. Comentaba hace un momento de un joven que estaba precisamente en el bachillerato, pero que no quería aprender nada, que siempre estaba enojado, que contestaba mal, etcétera, 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 ¿no? De esos llamados jóvenes problema, ¿no? En ese sentido de la psicología intercultural llega una profesora, le toca a este muchachito y entonces implementa muchos recursos didácticos, es decir, se necesitan copias, bueno, todos imprimen menos él porque tiene un proceso, digamos, o tiene una desventaja porque económicamente es de los más desvalidos dentro del salón, ¿no? Y entonces, si no hay para las copias, la compañera le compraba o le traía la copia, ¿no? Que finalmente el muchacho no hacía nada, doblaba el papel y ya, ¿no? En, en total afrenta con la compañera, ¿no? Y bueno, en ese sentido implementó un montón de estrategias, un montón de recursos y el muchacho nada más no. Eh, dice Dice Mayra, lo fui. Supongo que ella dice, yo fui así. eh, y en ese sentido intercultural, fíjense, en ese sentido de la psicología intercultural,
A pesar de que la compañera implementó cosas, alguien más hubiera dicho, bueno, ya al carajo. Si él no quiere, pues es su problema. ¿Yo por qué me tengo que estar preguntando, me tengo que estar preocupando por él si él no quiere? Sin embargo, el trabajo del docente, nosotros como docentes, es precisamente ser empáticos con los otros y con las otras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a pesar de que el muchachito no quiere, no quiso, la maestra seguía implementando cosas, seguía haciendo cosas, hacían cosas, ¿no? Intentó los conversatorios, intentó diarios, intentó juegos y el muchacho nada más, ¿no? Y entonces intenta conocer al muchacho, no por el muchacho, porque el muchacho está cerrado, ¿no? Está cerrado, ¿no? No quiere saber nada, de verdad está molesto con el mundo, está molesto con todo mundo por haber nacido en el contexto en el que está. Y entonces, de alguna manera, comienza a preguntarle a sus compañeros y sus compañeros pues empiezan a decirle a la compañera, a la profesora, dicen, no, bueno, es que él es de un contexto pobre, viene a la escuela, pero pues la verdad es que no tiene el más mínimo deseo de seguir adelante. A lo mejor le dicen viene porque pues tiene que trabajar en su casa y aquí cuando menos descansa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero también hay alguien que le dice, bueno, este muchachito, este compañero, va a cumplir años. Va a cumplir años tal fecha, ¿no? Y eh, pues su único deseo para esta fecha especial para él es comerse un pedazo de pizza y un pedacito de pastel. Eso es su sueño, comerse una pizza y un pedazo de pastel, ¿no? Fíjense la psicología, cómo se mete ahí en este sentido, ¿no? En este sentido de intentar, pues, hacer relación con el otro, con la otra, que a nosotros nos va a pasar en muchos de los aspectos, o cuando ya estemos en nuestra práctica educativa, ¿no? Um, y entonces, dice la maestra, ok, ok. Y entonces implementa otra estrategia que ya no es física ni es virtual, es una estrategia más subjetiva y es un recurso didáctico también se puede usar en ese sentido. Y entonces la maestra dice, ok, bueno, tenemos clase ese día, yo voy a traer la pizza, no le dice a los compañeros, pues, pero ella decide hacer esa estrategia, ¿no? Y voy a traer el pastelito. Pero ¿cómo hacer para no herir su subjetividad? Porque recuerden, en ese sentido, los que hemos pasado, que seguramente muchos de nosotros hemos pasado ese periodo de pobreza extrema, ¿no? También nos sentimos agredidos, ¿no? Si llega alguien y te dice, felicidades, que mira, tú, me enteré que, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para no herir la subjetividad del joven? Y entonces llega la maestra, se para bueno, se para frente a los muchachos y les dice, buenos días jóvenes, buenos días señoritas, hoy es un día muy especial. Miren, hoy estuve pensando y hemos tenido muchas clases. La verdad es que hoy no quiero tener clases con ustedes. Solamente quiero conversar. Si es que quieren conversar, pasémosla bien hoy. Y para eso yo traje algo para que convivamos, ¿no? La maestra invirtió, ¿sale? Invirtió en ese sentido. Entonces dice, yo traje algo. eh, Miren, traje algo de comer y bueno, ya sé que me voy a, van a pensar que soy uh, media, media rara porque no se festeja nada, pero yo traje un pastelito también, quiero comer un pastel con ustedes y un pedazo de pizza. Entonces mandó a algunos de los muchachos a traer eso, lo puso en el
digamos, en el escritorio, y entonces le pidió a dos de sus compañeras que empezaran a servir los platitos, y a dos de los compañeros que se llevaban más o menos con este compañerito, les dijo que repartieran, ¿no? Y empezaron a repartir. Empezaron a repartir, ¿no? Sin decir nada. Y ahora, si quieren, les dice la compañera, si quieren, podemos platicar entre nosotros, y si no, hagan sus grupos y platiquen, conversen, hagan lo que quieran hoy, siempre y cuando no haciendo relajo. Coman, tomen su refresquito, cómanse su pizza. Me tendrán que disculpar, nada más traje para uno para cada quien, para que nos alcance a todos, y listo, ¿no? Bueno, fíjense cómo esa fue la forma de acercarse al joven. Ya no les voy a contar el resto, ustedes imagínense el resto. Solamente les voy a contar que pasado muchos años, ese muchachito regresa a la escuela y le trae un regalo a su maestra. ¿Qué creen que fue ese regalo? Pues no fue otra cosa más que su título de ingeniero. Y le dijo, mire maestra, ya soy ingeniero ahora. Es decir, piense cómo nosotros, en ese sentido de intentar entrar en la psique del otro y de la otra, es decir, nosotros como docentes de intentar preocuparnos por el otro o por la otra, podemos hacer un cambio, podemos hacer un cambio excelentísimo en las personas, ¿no? Dice Andrés, pensé que iba a ser un pastel. No, el pastel, eso solamente era una estrategia, era un recurso para intentar acercarse al joven. Imagínense, pongámonos en este sentido empático, o pongámonos, o quizás algunos de nosotros lo vivimos, ¿no? Quizás algunos de nosotros lo vivimos en este sentido de extrema pobreza, y que alguien te mire, ¿no? Es importantísimo. ¿Sabían que muchos de nosotros pensamos que no somos nadie? Sobre todo en las escuelas, ¿no es cierto? En las escuelas, porque nadie te mira. Y como lo dice Derrida, ¿no? En alguna parte de sus textos, nosotros somos porque creemos que el otro o la otra nos reconoce. O es decir, somos cuando el otro nos reconoce. A lo mejor tú eres muy buen músico y el otro te reconoce haciendo música, y entonces eres alguien importante. Adelante, Andrés. Sí, gracias, profe. Pues sí, lo que comentaba usted sobre los recursos de la psicología intercultural, pues fíjese que, bueno, ahora ya, como le diré, pues ya ahora ya lo ve uno como estrategia, pero bueno, a mí que todavía me tocó así como que en la época de que, de ir a la escuela, y pues de repente si llegaban. Yo tenía varios compañeros que sus papás pues trabajaban, unos en el campo y otros pues en una taquería, ¿no? Entonces el muchacho pues siempre llegaba, bien que me acuerdo que llegaba oliendo a cebolla, Ajá, y todos le hacían burlas, y me incluyo, pero le hacían porque pues le ayudaba a su papá, ¿no? ajá, Pero en el sentido de que pues está uno chamaco y pues no entiendes, o sea, no, de claro, repente no lo visualizas que pues él antes de llegar a la escuela pues que tenía que ir al mercado, comprar las cosas, a llevárselas a su papá claro. y pues ayudarle, ¿no? Ujú. Entonces, perdón, ya, es que me dejaron aquí a las criaturas. No te preocupes, luego me pasa, y es re divertidísimo porque están intentando dar la clase y los niños aquí corriendo y hay que gritar más, así que bueno, lo comprendemos. Adelante. Sí, gracias. Ajá, bueno, en ese sentido, pues, fíjese que una ocasión uno de los maestros tuvo
pues no así como lo del pastel, pero sí se acercó a él y le preguntó, porque él de repente ni nos hablaba y siempre llegaba y se sentaba en un rincón. Ok. Entonces lo que todos fuimos empezando a hacer sin querer, yo lo digo sin querer, fue empezar como que a hacer lo que él se alejara, Ajá. porque me acuerdo que llegaba al salón y siempre se sentaba hasta un rincón, siempre, siempre. Oye, vente a jugar y no quería, y él siempre había sido de mucho jugar, ¿no? Pero como que llegó el momento que él dijo, no, yo, o sea, se sintió mal, ¿no? Ajá. Por lo mismo, y el profe se acercó a él. Él platicó con mi compañero, y entre los dos, una ocasión, ya después me enteré que fue el maestro a hablar con el papá, y pues le dijo que no estaba mal, o sea, que no estaba mal que le ayudara y todo eso, porque pues eran parte también como que de sus responsabilidades, ¿no? Claro, sí. Pero sí le pidió que por lo menos ya cuando lo mandara a la escuela, pues que le cambiara el suéter o la playera o así, Ujú. porque pues sí le comentó que de repente en el salón, pues sí, los chavos, las chamaquillos, pues sí le hacían burla y que lo estaba haciendo como que todo eso lo retraía Claro. y se estaba haciendo una persona alejada. Ujú. Y el papá ya después me acuerdo, bueno, me contaron que sí coincidió porque ya decía que, por ejemplo, él hacía siempre sus cosas con harto gusto y que ya después como que ya lo hacía así como, pues no sé, de mala manera o como que pensando, híjole, ya voy a agarrar esto y cuando me vaya a la escuela, cómo voy a llegar, ¿no? Ujú. Digo, en este sentido. Es algo que a lo mejor ahorita con el ejemplo que usted nos puso, pero pues sí, yo esta sí lo vi y sí comparto que sí es así, aunque el maestro en ese momento tuvo la buena opción de dialogar con él y ir a hablar con el papá. Ok. Ok. Muchas gracias, Andrés. Fíjate, ahí está otra historia o otra experiencia y como lo dices, bueno, somos chamacos, ¿no? Somos chamacos y a veces lo hacemos en son de broma, pero no sabemos lo que el otro o la otra eh, piensa o siente, ¿no? Y en ese sentido, somos nosotros los docentes, porque eso no creo que se vaya a terminar, es nuestra naturaleza, ¿no? Es nuestra naturaleza, lo vamos comprendiendo ya conforme vamos creciendo, o porque alguien está más alto, o porque alguien está más gordito, o porque alguien tiene pecas, o porque cualquier cosa que vemos es precisamente en ese sentido de... pues de burla, ¿no? Ahora se le llama bullying, pero pues bueno, yo me acuerdo que en mis tiempos también eran así y no se llamaba bullying, era simplemente el juego de los muchachos, ¿no? Que no es correcto, pero que pues finalmente sucede. Adelante, Irving. Gracias, profe. Comentando, bueno, comentando lo que dijo mi compañero Andrés, pues yo creo que sí es una parte muy importante, también relacionándolo con la clase, pues el conocer los contextos, ¿no? El contexto de Claro. cada persona, de cada alumno. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a dar un ejemplo de donde trabajo, sin decir nombres para no perjudicar a nadie. Pasa que donde estoy, una chica deja la escuela, ¿no? Empieza como pues deja la escuela, por X o por Y deja la escuela, se separa de sus papás, comienza a vivir solo. Y entonces, pues ya sabe que pueblo chico, pues Sí. infierno grande, ¿no? Y empiezan los rumores de, es que ahora se dedica a esto, es que ahora hace esto, es Ajá. que se fue con una compañía, ya saben, ¿no? Lo de siempre. Y hubo una ocasión que nos tocó ir a juntas, entre los mismos que trabajamos ahí, y a mí en lo personal creo que me sacó de onda, o más bien me molestó, Ujú. porque entre mismos compañeros, que se supone que son como guías, ¿no? Hablando de la docencia, Ujú. ellos mismos comienzan a sacar conclusiones, pero a la vez que ni siquiera son como que, ¿cómo decirlo?, concretas, certeras, sino que simplemente yo escuché que esto, yo escuché que el otro, yo escuché que el otro. Ujú. Y entonces empiezan a sacar conclusiones, pero a lo mejor no es lo que dicen, ¿no? Sino el tono en que lo dicen, Ujú. sino de la persona que lo dice, ¿no? Entonces, a mí me molestó, ¿por qué? Porque estaban prácticamente acribillando a la niña, que se hacía esto, que se hacía el otro, que se hacía esto, y entonces yo me quedé con cara de, oye, bueno, espérate, ¿no? Porque pues, ¿cómo tú vas a estar hablando así? Para empezar, si lo haces o no, pues no es tu problema. O Claro. sea,
tú no sabes el por qué se está orillando a eso, el qué fue el que la llevó a eso. O sea, tú solo estás viendo la parte mala, ¿no? Yo siempre digo que es cuestión de perspectiva. Claro. Y nosotros queremos ver lo que nos beneficia, o sea, no queremos ver qué hay más allá. Entonces, yo creo que en este caso nosotros como futuros docentes tenemos que tener mucho cuidado de cuando se presenten ese tipo de cuestiones, pues de tratar de ser lo más empáticos, ¿no? Como decía aquí, que conozcamos bien el contexto, también sin meternos tanto para no perjudicarnos, pero pues sí tratar de comprender un poco más la situación, ¿no? Digo, en este caso de la chica, pues yo voy a decir que no, preferí no opinar, no meterme, no decir lo mío, porque para empezar es algo que no sé, sí, es algo que no me consta, es algo que yo no estoy viviendo, entonces, ¿cómo voy a ponerme a hablar de algo que ni siquiera, pues yo conozco, ¿no? Pero yo creo que como docente se ve mal que en vez de tratar de apoyar, por lo único que estamos haciendo es perjudicar, porque al final de cuentas, con ese tipo de comentarios, digo, no decir algo tan obvio para no meterse en problemas, pero pues sí saca de onda, ¿no? Sí, sí da como que un poco de coraje, sobre todo por la figura que estás representando, ¿no? Porque bien o mal, nosotros como docentes ya pasamos a ser como una figura pública. De O sea, hecho, ya sí lo todo el mundo somos. nos conoce, ajá, ya todo el mundo es de, no, pues que el profe esto, no, pues que el profe el otro. Entonces, ya estamos en una línea y tenemos que tener cuidado de no cruzarla o de tener un balance entre lo profesional y lo que no. Claro. Entonces, pues ya para cerrar la participación, pues es eso, ¿no? Tratar de ser lo más empáticos posibles, tratar de conocer el por qué está haciendo las cosas y ver si podemos ayudarlo. También hay personas que, como lo dijo, hay quienes no quieren ser ayudados, bueno, eso ya es diferente, pero entonces tratar de nosotros jugar ese papel, ese rol, Ujú. pues de en vez de perjudicar, ayudar, ¿no? Al final de cuentas. Claro, muchas gracias, Silven, por tu participación. Sí, en este sentido recupero dos cosas. Uno, somos figuras públicas, es decir, si están ya dentro de un inscritos, digamos, en la SEP, digamos, si ya están dando clases por la SEP, sí sería importante que revisáramos algunas leyes que hay precisamente para los docentes, ¿no? O para estas figuras públicas, ¿no? Que nosotros ya entramos ahí también en ese sentido, por parte del Estado de Puebla y a nivel federal. En el otro sentido de que siempre nos molesta o nos hace ruido lo que el otro hace y nosotros no nos vemos, también sería importante pues revisar en ese sentido qué proceso psicológico tenemos, ¿no? Y cómo lo estamos implementando. Y en ese aspecto creo que sí necesitemos ser cuidadosos y cuidadosas con lo que hacemos frente a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? En ese aspecto creo que la psicología educativa o psicología intercultural es importante. Recuerden que nosotros como pedagogos, como pedagogas, necesitamos también conocer muchas cosas de la psicología. La psicología y la pedagogía no están peleadas. De hecho, la psicología es parte fundamental de la pedagogía. Porque hay muchos psicólogos que han aportado mucho a la pedagogía en este sentido de, acceder al conocimiento. Bueno, para ir cerrando con este tema y ya entrar con el segundo video, dice su compañera Guadalupe, la psicología es pensar y explorar las similitudes y diferencias de cada persona que se da por sus pensamientos o en base al comportamiento que da a conocer a simple vista. Lo podemos vivir por medio de las experiencias que vamos observando a nuestro alrededor, por natural. Con el paso de los tiempos se ve lo que nuestros ancestros en algún momento nos los contaron. Bueno,
La psicología va mucho más allá, es decir, la psicología intenta desenmarañar de acuerdo a estrategias, a herramientas, a metodologías, lo que el otro y la otra le pasa. Es decir, un psicólogo o una psicóloga no te puede ayudar a resolver tus problemas. Entonces, ¿para qué está la psicología? La importancia de la psicología o la importancia del psicólogo o de la psicóloga es que conoce todas las herramientas, todas las estrategias, las metodologías que me van a ayudar a mí con esa aplicación de esas estrategias a yo mismo resolver mis problemas. Claro, necesito al profesional porque es el profesional, este psicólogo, el que me ayuda a que yo mismo me vaya dando cuenta cuál es el problema que me aqueja. Pero es que la psicología es para los locos. No, la psicología no es para aquellas personas que están locas, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido despectivo de la locura, porque en ese caso yo me considero una persona no cuerda. Imagínense que estuviera yo en este mundo viviendo cuerdamente, sería terrible, ¿no? Pero en ese sentido de que muchos de nosotros, muchas de nosotras tenemos dolores que no sabemos que los tenemos y son dolores de la infancia y ni siquiera nos acordamos de ello. Entonces, este profesional lo que me ayuda precisamente es a recordar de acuerdo a diferentes estrategias o metodologías o herramientas. Por eso es importante, muy muy importante, que nosotros, además de ser pedagogos, tengamos noción de psicología, porque vamos a trabajar muchos problemas psicológicos de nuestros alumnos. Y no debemos de decir, es que tú tienes un problema psicológico, ¿no? Que tú estás mal en este sentido, sino es que demostrar de alguna manera que el alumno se dé cuenta o la alumna se dé cuenta que efectivamente tiene algún inconveniente y que lo puede ir resolviendo él mismo o ella misma. En ese sentido también la psicología intercultural, como decía, saber cuál es, intentar reconocer al otro, a la cultura, de acuerdo a su psique, ¿no? Y de acuerdo a estos orígenes y de acuerdo a estas imágenes que tiene de sus orígenes, ¿no? En ese sentido, también todos nosotros y todas nosotras somos diferentes, ¿no? Aunque estemos en una misma cultura, aunque estemos en algún mismo espacio, nosotros mismos que estamos en el mismo salón, seguramente somos diferentes a los otros y a las otras, ¿no es cierto? Pero somos del mismo género. Somos varones, pensamos más o menos igual. O somos mujeres, pensamos más o menos igual. Bueno, aún así, aunque seamos de un género, individualmente o como ente, ¿no? Tenemos pensamientos diferentes, ¿no? O somos diferentes al otro. En ese sentido, formamos nuestra individualidad. Y por eso es que en ese aspecto, nosotros y nosotras, o al menos yo, no pugno por las igualdades. A mí no me interesa, es más, estoy en contra de que todos seamos iguales, porque no es posible. Por eso hablamos de las pedagogías de las diferencias, ¿no? Es decir, todos somos diferentes, todos tenemos diferencias. Y en esas diferencias debemos de trabajar, ¿no? En ese sentido, la pedagogía debe de estar basada en esta idea de la diversidad, en esta idea de la pluralidad. Es decir, cuando nosotros empezábamos con la materia, hablábamos de la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad, ¿no? En ese sentido, nosotros dentro de un salón de clases somos multiculturales, es decir, venimos de espacios diferentes, aunque hablemos el mismo idioma, pero en casa no se habla de la misma manera, sino traemos una cultura diferente a la de los demás. Somos pluriculturales precisamente por esta pluralidad, por esta diferencia,
¿no? Por esta diversidad que tenemos unos y otros, y aplicamos la interculturalidad, ¿no? Porque nos relacionamos en el salón de clases y cada uno pone sus puntos de vista, su forma de visualizar la vida, su forma de aprendizaje, etc. Y en ese sentido, las pedagogías de las diferencias. Es precisamente que nosotros como docentes, en ese sentido, de las pedagogías de la diferencia y de la diversidad cultural e intercultural, se debe de posibilitar precisamente o se debe de intentar reinventar a la escuela, ¿no? Necesitamos reinventar a la escuela. Dice Alma, realmente el contexto de cada persona es muy diferente. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que pasamos por un mal momento, pero alguien en algún lugar está pasando por algo similar. O peor, aunque a simple vista se vea bien. Sí, en ese sentido, Benjamín Berlanga habla de lo que menos pasa, ¿no? Él dice, es que nosotros nos han enseñado a ser tan individualistas que pensamos que lo que me pasa a mí no le está pasando al otro, ¿no? Pero que cuando le contamos al otro o a la otra lo que me pasa, seguramente a el otro o a la otra ya le pasó. Y seguramente me puede dar entonces una manera o un apoyo, o cuando menos contar cómo es que él o ella lo resolvió, ¿no? En ese sentido de ser individualistas, no de ser individuo, ¿no? Son cosas diferentes. Ser individualista es precisamente que yo todo lo puedo, ¿no? Y recuerden que les decía hace un momento que en las culturas no existe yo, existe nosotros. Bueno, en este sentido de las pedagogías de las diferencias y de la diversidad dentro de la escuela y de la reinvención de la escuela, ¿no? Se tiene que hacer precisamente en este respeto a las diferencias de los otros. En este respeto, ¿cómo son los otros y las otras? Y en ese respeto debemos de visualizar que existen diferentes culturas dentro de los pueblos, que hay una diversidad, ¿no? Diversidad dentro de los pueblos y que en ese sentido debemos de buscar el reconocimiento mutuo entre los otros y nosotros, ¿no? Hace unos días vi un videíto en Facebook que me pareció muy interesante. Voy a intentar recuperarlo. A lo mejor mi memoria no es la correcta, pero voy a intentar recuperarlo. Resulta que una persona hindú en Estados Unidos está en un cajero, ¿no? Y llega un joven inglés, o bueno, un joven de Estados Unidos, pues también trajeado, ¿no? Pues el hindú intenta sacar dinero, ¿no? Y entonces el joven le dice, ¿qué haces aquí? Tú no puedes usar ese cajero es para la gente de mi país. Por gente como tú, gente de mi país se queda sin el dinero, etcétera, etcétera, y lo empieza a insultar, ¿no? Le quita su tarjeta y le dice, no quiero verte aquí, y avienta su tarjeta y bueno, lo malmira, ¿no? Resulta que él está trabajando en una empresa, el muchacho está trabajando en una empresa y, pues bueno, uno de los jefes de la empresa llega y les dice, estamos de fiesta hoy, porque tenemos a uno de los de los mejores, creo que era mercadólogos o algo así,
del mundo y ha decidido venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y presenta. Y precisamente presenta a esta persona hindú, ¿no? A esta persona hindú. Y entonces el joven se queda así como que, uy, ahora este va a ser mi jefe. Bueno, lo presenta, le dan su oficina y pues lo manda a traer, ¿no? Y le dice el hindú, siéntate por favor. Y el joven le dice, no, no, yo no me voy a sentar, así estoy bien. Y entonces el hindú le dice, bueno, mira, ya sé que hoy en la mañana tuvimos un altercado, pero vamos a trabajar juntos. Y yo necesito precisamente que limemos esas asperezas, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar en la empresa, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿te parece bien que comencemos de cero, que trabajemos? Y el joven dice, sí, está bien. Y entonces intenta darle la mano el hindú y le dice el joven, ¿ya me puedo retirar? ¿Es todo? Sí, ya te puedes retirar. Y no le dio la mano, ¿no? Y entonces llega el jefe y le dice, ¿qué tal le parece su oficina? No, pues está muy grande, está muy bien, empiezan a platicar. ¿Y cómo ve a sus empleados? No, pues muy bien, todos muy amables, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso es lo que vengo a platicar con usted. Y el muchachito se acababa de ir y se queda parado ahí en la ventana, ¿no? Y el jefe le dice, mire, estamos en números rojos, no teníamos a alguien como usted. Eh, y, y bueno, por desgracia, nuestra empresa no está tan bien y es hora de despedir a personal. ¿Y qué cree? Pues usted tiene que despedir a varias personas, ¿no? Y entonces el muchachito que se quedó ahí escuchando dice, híjoles, pero bueno, se va y está pensando en su escritorio y dice, bueno, pues vamos a ver quién despide a quién, maldito hindú, ¿no? Y entonces, pues bueno, vienen de una empresa, van a hacer un contrato, ¿no? Y eh, pues el hindú les prepara una comida, etcétera, etcétera. Y entonces viene una persona, un compañero de este muchachito y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? No, pues es que están los inversionistas y están hablando con el mercadólogo. Y entonces dice, gracias. Y entonces el joven dice, vamos a ver quién despide a quién. Y entonces se va rapidito, agarra un condimento y en esa comida les empieza a echar a eh, pues a las comidas de los inversionistas, ¿no? Y entonces ya no puede salir y se mete abajo de la mesa y les dice el hindú a los inversionistas, vengan, vamos a comer algo, etcétera, etcétera, les da un vinito y toman el vino. Nada más toman el vino y todos tienen muchas ganas de ir al baño, ¿no? Se enfermaron. Y, y posteriormente, eh, bueno, este joven piensa que lo van a despedir, ¿no? Bueno, antes de eso, el hindú levanta el mantén de la mesa y se da cuenta que él está ahí, ¿no? Se está riendo porque, pues bueno, se enfermaron, ¿no? Bueno, lo deja pasar y entonces llega donde están todos y les dice, equipo, tenemos una noticia, tenemos una noticia, ¿no? Eh,
el contrato que venían a firmar los inversionistas lo firmamos para un año, ¿no? Y ya sé que ustedes han escuchado de rumores de que hay que despedir a gente, ¿no? Sin embargo, este contrato nos ha permitido por un año mantener a todos los que estamos en este grupo, ¿no? Mantener en este grupo, ¿no? Incluido el muchacho, ¿no? Este que hizo todas esas maldades. Fíjense cómo también se tiene que ver con esta pedagogía de las diferencias y con esta psicología intercultural, ¿no? Y entonces, dice, entonces muchas gracias porque es gracias al esfuerzo de todos que se ha logrado este contrato y que podemos entonces seguir trabajando juntos. Y bueno, muchas felicidades a todos y aplauden y él se va. Sigamos trabajando con el empeño, ¿no? Él se va a su oficina y entonces pues el muchacho, el que tenía este racismo, ¿no? Lo va a ver a la oficina y le lleva un documento. ¿Y qué creen que era ese documento? Pues su carta de renuncia, ¿no? Porque pues se dio cuenta que hizo las cosas mal, ¿no? Y entonces le da su renuncia, la recibe este hindú y le dice, ¿de verdad? ¿De verdad quieres renunciar? Dice, sí, porque yo pienso que usted no me quiere aquí. Y entonces el hindú le dice, bueno, ¿tú crees que no te pude haber despedido desde el primer momento en el que me trataste con racismo? ¿Crees que no tenía yo la capacidad para despedirte? Y entonces decía, pero mira, te lo voy a explicar. Cuando era yo niño, me dieron un libro, ¿no? Eh, el libro, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero creo que era algo de Rashid. Era de la serpiente Rashid, ¿no? Era una serpiente verde. Una serpiente verde. Cuando todas las serpientes eran amarillas. Y entonces empezaron a decir que la serpiente verde era diferente, que habría que matar a la serpiente verde, etcétera, etcétera. Y entonces se hizo una cacería por la serpiente verde, ¿no? Pero después empezaron a matar a las serpientes amarillas con ojos verdes. Y después mataron a las serpientes amarillas con una raya verde. Y después mataron a todas las serpientes. No había ninguna serpiente, ¿no? Entonces, es decir, el odio genera más odio, ¿no? Imagínate que yo te hubiera despedido el primer día. ¿Qué hubiera pasado? Que tú hubieras salido y hubieras salido con mucho odio. Y ese odio generaría más odio, ¿no? Lo que yo te quiero demostrar, a pesar de que tú eres un racista, de que todos los seres humanos, como dice Andrés, somos iguales, ¿no? Pero yo no quería que te fueras de la empresa con odio, ¿no? Fíjense cómo, fin de la historia, ¿no? Bueno, traté de recuperarla tal cual. No sé si está bien, ya tiene mucho que la vi, pero me gustó mucho ese ejemplo de que todos somos seres humanos y nosotros somos ese gerente, somos ese mercadólogo, ¿no? Y somos precisamente en este sentido de lo que decía Irving, somos los que debemos de procurar que los otros y que las otras, en ese sentido de cuando vemos algo incorrecto, de no seguir, de no permitir que se siga eh, reproduciendo, ¿no? Fíjense cómo con estas pequeñas historias hablamos precisamente de lo que teníamos que hablar en la materia, de esta psicología intercultural, de esta eh, pedagogía de las diferencias, que todos somos iguales, de esta madurez psicológica, ¿no?
¿Cómo es que nosotros debemos de reflexionar precisamente en este sentido de que somos diferentes, de que debe de haber empatía, de que debe haber respeto, tolerancia, ¿no? Ya no estamos en ese sentido de las pedagogías del maltrato, ¿no? Donde hay un castigo o donde hay premios, sino debemos de atender emociones, debemos ver a la otra persona como un ser único, irrepetible. Debemos de, como profesores, apreciar la diversidad que existe en nuestros espacios educativos, ¿no? No dejar de lado los valores que tienen todos y todas o implementar o compartir nuevos valores. Es cierto que en nuestro país la convivencia social es muy compleja, sobre todo en este proceso de pandemia, ¿no? De por sí, en nuestro país hay mucha violencia social, hay mucha violencia familiar, ¿no? Hay demasiada violencia. Y entonces debemos de buscar precisamente, pues en ese sentido, aminorar esa violencia social, ¿no? Es muy complejo esto, sin embargo, es importante que nosotros desde este contexto podamos cambiarla. Hay una película por ahí, también la mencioné en la mañana, solamente que con otro contexto, pero también queda en este contexto de la violencia, Los Escritores de la Libertad, ¿no? Espero que la puedan ver en algún momento. Precisamente habla de la violencia que tienen los muchachos en su diario vivir y que el único momento en donde pueden convivir todas las culturas es precisamente en la escuela, es decir, los hispanos, los japos o los japoneses, los ingleses, etcétera, ¿no? Pero fuera de, cada quien tiene su tribu, ¿no? Y fuera de los afroestadounidenses, pues maltratan a las otras culturas es decir, no se reconocen solamente eh, en la escuela, ¿no? Se respetan. Y cómo es que esta profesora intenta unirlos, que ahora solamente se sienten bien en la escuela, porque es el espacio donde se reconocen unos a otros y donde no hay diferencias, y donde se dan cuenta que son iguales, ¿no? En ese sentido, nosotros como docentes interculturales debemos de abrirnos a lo propio y a lo ajeno, ¿no? Integrarnos con los otros y con las otras. Es decir, buscar la equidad. Y la equidad no es darles a todos lo mismo o no es darles de igual manera a todos, sino la equidad es precisamente dar las oportunidades necesarias, ¿no? Para que todos podamos lograr precisamente pues esta interculturalidad o este encuentro entre todos y todas, ¿no? Bien, yo le cerraría aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera complementar, ¿no? ¿Todo bien? Coméntenme algo, díganme algo. Ok, gracias, Mayra. Hasta aquí todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Andrés. Ok, ok. Muy bien. Profe, Adelante, Isabel. Coméntame.
Bueno, igual todo bien. Solamente quería comentar acerca de lo que dijo usted iniciando la clase, Ajá, cuando nos contaba acerca de lo de los planetas de las personas. ajá, Y bueno, acá en donde yo vivo, acá por ejemplo, hay comunidades en donde aún se tiene esa creencia de que cada persona tiene un planeta y cuando ese planeta ese animalito lo llegan a matar, ajá. pues la persona significa muere, ya, o sea, no importa la edad ni nada. Y eso también, pues lo relaciono mucho con la parte que decía un video en donde mencionaban que para las otras culturas a lo mejor hay creencias en donde a veces decimos, pues, no sé, tus creencias o tus costumbres son raras, a lo mejor esta persona está demente, ¿no? Ujú. Y en realidad pues no es así, sino que es parte de su cultura que a lo mejor nosotros a veces no entendemos. ¿Es correcto? Y pues solamente era eso. Ok, muchas gracias, Isabel. Sí, es correcto. Fíjense, eso es lo que nosotros necesitamos aprender, como el respeto del otro y de la otra. Claro, por desgracia, ahora hay mucha tecnología, ¿no? Porque es una de las desventajas terribles, porque ahora estamos dejando estas creencias, esas culturas, ¿no? Y nos estamos metiendo pues en otras cosas que se ven en la internet y que no todo es correcto, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Muchas gracias por tu participación, Isabel. Em, y bueno, nada más recordar o reconocer cómo es que todavía en nuestros municipios y nuestros municipios cercanos, todavía hay creencias en ese sentido. ¿Y por qué creen que se sigue creyendo de esa manera? Pues porque es una creencia ancestral y que eh, pues tiene que ver también con el respeto a la naturaleza y con el respeto a los seres animales o a los seres que existen en el planeta, ¿no? Bueno, eh, ok, si no hay ninguna otra participación, vamos a compartir la tarea o el trabajo para la siguiente clase, que sería la sesión 13, ¿no? La sesión 13, que es 4.3, bases pedagógicas. Me van a hacer un audio reflexión de esos videos. También se los voy a enviar en un momentito. Son bases pedagógicas y bueno, como esta es nuestra antepenúltima clase, vamos a trabajar también la conclusión. Me van a hacer un audio reflexión o un audio conclusión de lo que les ha sido más significativo en esta materia. ¿Sale? Es decir, vamos a nuestros apuntes y hagamos este ejercicio de ir a nuestros apuntes. Todos esos apuntes que anotamos, los leemos y van a ver cómo hacemos este proceso de reflexión y recordamos precisamente lo que vimos en esas clases y de eso me hablan. ¿Sale? Me hablan de qué les pareció, qué fue lo que comprendieron, qué les significó más, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces serían dos trabajitos. Uno, bases pedagógicas, que les voy a mandar los videos ahorita, los enlaces de los videos, y me van a hacer un audio reflexión de ese tema, y el segundo es la conclusión, que sería un audio reflexión. ¿Sale? No sé si me explico hasta ahí. Profe, Sí, ok, muy bien. Dice Mayra, yo lo hice en la otra materia. Sí, es correcto. Este, mm, Se vio ahí un proceso de reflexión o de ir más o menos como los temas. Entonces, bueno, esa sería la tarea. El otro anuncio es, por favor, hagan su calificación de los docentes. Califiquen a los docentes. Envíen la evidencia al compañero Saúl. Me parece que se hace la calificación de los docentes por docente, ¿no? Es decir, tienen que, si llevan 3 docentes, hay que hacer 3 evaluaciones o algo así. No estoy muy bien enterado de cómo se hace. Y si no, pregunten. Y por favor que quede esta semana, porque nos pidió el compañero que les recordáramos.
La tercera es que como la siguiente clase es nuestra última clase, ¿no? Esta última clase la vamos a obviar. Es decir, hoy sería nuestra última clase. ¿Sale? Entonces, para la siguiente clase ya no tendríamos clase presencial. Solamente envíenme en la semana, por favor, sus trabajos para que el propio sábado yo pueda usarlo para hacer la revisión, ya sea jueves, viernes y sábado, para hacer revisión de sus trabajos. Y si me es posible, el mismo sábado darles su calificación final con respecto a las materias. Me parece que hoy mismo también trabajamos sobre la conclusión de la siguiente materia, entonces ya también el otro sábado les daría yo sus calificaciones. No sé si me explico. ¿Sí? Coméntenme, por Sí, favor. Ok, muy bien. Entonces, pues, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Buen este, provecho. Adelante, profe, adelante, Mayra. entonces sí nos vamos a ver en la siguiente, digo, el siguiente sábado. No, no, ya no nos veríamos. Solamente envíenme sus trabajos. Ya cerraríamos hoy. Y ustedes me van a dar sus reflexiones de lo que vieron ya hasta este momento. Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno, nos vemos más al rato. Buen provechito y les envío ahorita en un momento los enlaces de los videos. Nos vemos. Y dice Irving, y unas chelas para festejar. Claro, en el momento en el que nos podamos ver. Nada más que, como dicen por ahí, no le digan a mi mamá porque me regaña. Pero, sí. Nos vemos entonces en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos al ratito. Nos vemos, profe, que esté bien. Hasta luego, Irving. Nos vemos, profe. Nos vemos, Andrés. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Nos